Speak es un espacio para que todas las voces del entretenimiento hablen de lo que realmente importa. Acercarnos más para contar mejores historias. Esto es Speak. Bueno, aquí andamos con un invitado increíble. Estamos muy contentas y estamos, la verdad, muy halagadas de que esté acá con nosotros porque hay mucho chisme. Ya no nos paraba la boca ahorita. Pero bueno, muy contentos ya para también darle introducción a Emiliano. Este es un espacio que creamos para unir a la comunidad, donde queremos darle no nada más información a los que empiezan, sino a todos nosotros que muchas veces pues también nos ayudan, ¿no? A tener también vínculo. como decíamos ahorita, como directores, como productores, entender el insight también de parte de los actores y de todo, Claro. de toda la industria, juntarnos un poquito más, sentirnos más cerca. Así que bueno, Emiliano Zurita, aquí está con nosotros, muy contentos porque, Gracias. bueno, está con una agenda complicada y aquí está, cuando le contamos de qué se trataba, me dijo, sí, súper sí, órale, qué padre, está poca madre la Está iniciativa, muy así chido. que, sí, gracias. Bueno, pero yo creo que ya saben todos quién es, pero bueno, es un actor, productor, director mexicano, que aparte es arquitecto, para quien no lo sepa. Entonces, bueno, ya nos platicará qué tanto ha involucrado y qué tanto ha impactado también eso, ¿no? Como intérprete. A fin de cuentas es un tema creativo y bueno, hay mucho que platicar. Hay mucho que platicar. El tema de esta semana es la creación de personaje. Entonces, bueno, también ahí hay muchos personajes de los que hoy les podemos hablar. Y esta parte del productor y el director también, cómo vive esa parte, ¿no? Y cómo vive el actor siendo productor y ahora estando del otro lado, cómo vive esta parte, ¿no? De la creación del personaje. Así que venga, gracias. Oye, sí, a mí me da muchísima emoción tenerte aquí. La verdad, yo como directora de casting que estoy, pues al final te llega todo y estamos ahí como viendo qué está pasando. Creo que eres uno de los actores mexicanos jóvenes que están creciendo mucho y estás así tomando muy buenas decisiones en tu carrera y te están llegando proyectos muy padres y creo que estás ahí en el foco ahorita y entonces me da mucho gusto por ti y por Muchas todos gracias. los que queremos y estamos cerca para trabajar contigo. Hace poquito te comentaba que estuvimos en los Platino y que fuiste de los pocos actores mexicanos representándonos en los Platinos nominado. Entonces, pues muchas felicidades por eso. Muchas Y eso gracias. habla también, ¿no? De lo que estoy diciendo ahorita, como de en qué momento estás y entonces... pues por eso también nos da mucho orgullo tenerte aquí y qué bueno que aceptaste. Y hablando de creación de personaje, yo pues viendo tus proyectos y viendo estos últimos proyectos en los que has estado, si quieres obviamente nos puedes platicar de otros, pero has estado últimamente en personajes muy específicos en cuanto a la creación de personaje, ¿no? Te ha tocado Así como es. justo vivir en la época, ¿no? Irte a personajes que requieren mucha construcción por la época y por la, pues sí, por la dificultad que requiere cada uno de ellos, ¿no? Hablando, no sé, vámonos un poquito más atrás y después ya nos venimos más para acá de Evaristo en el baile de los 41. No sé, igual y tú platícanos un poco cómo es tu proceso o si quieres hablar ya específicamente de estos personajes. Pues sí, o sea, creo que lo más importante cuando estás buscando personajes o tal vez lo más llamativo para un actor es eso, ¿no? Personajes que requieran una creación, todos, aunque sean muy similares a ti, requieren de una cierta creación, de un trabajo de mesa, que es lo más importante. Pero a mí me interesa mucho cuando veo personajes en los que en verdad le puedo encontrar ciertas cosas que compartimos, pero en general pueden ser muy distintos, ¿no? Y si tienes la fortuna de tener un personaje de época, va mucho más allá de la persona, es todo el entorno, ¿no? Y además creo que como actor tienes es algo muy bonito que no solo se quede en la actuación, sino empiezas por ejemplo, para Evaristo, te empiezas a informar mucho de la época del porfiriato, de lo que se hacía como cultura, como personas en esa época, que también, aparte de la actuación, pues te enriquece mucho. Claro. Y creo que para mí lo más importante siempre es entender al personaje, porque creo que mientras más te salgas de lo que podría ser una caricatura, si lo quieres llamar así, de lo que dices, bueno, este personaje podría ser así y así, mientras más esté arraigado en una cierta verdad, creo que es lo más importante y es lo que te lleva
pues a conectar. Y me acuerdo que pues eso se lo agradezco muchísimo al equipo, ¿no? A David Pablos específicamente, obviamente a Mabel y a Poncho que estaban ahí todo el tiempo, pero pues que en verdad te das tiempo de hacer ese trabajo de mesa, como decía antes, de llegar, entender al personaje, escribir. ¿Cómo es ese proceso de mesa, por ejemplo? O sea, te dan este personaje, este guión, y dices, tengo que hacer Evaristo, que no es una historia real, pero este no es un personaje real, ¿cierto? Claro, exacto. Entonces es como apegarse un poco a la realidad, pero no tanto, y aparte es un personaje homosexual en esa época, o sea, no caricaturizarlo. Exacto. Perdón. O sea, ¿cómo empieza tu proceso? Yo lo que siempre hago primero es preguntarle a los directores si tienen algún tipo de referencia, ya sea de leer algún libro, ver alguna película. Digo que a veces ni siquiera es del personaje, pero si no te dicen, bueno, esta película es como el tono que quiero manejar. Y hay a veces películas y personajes que nunca te imaginarías que son referencia y al verlos empiezas a entender pues qué es lo que está buscando el director con esa historia. Y entonces es muy interesante porque primero es eso, es informarte, ¿no? Me acuerdo que para el baile leí yo creo que unos 5 libros, unos que tenían que ver justo con la historia tal cual de Porfirio Díaz, otras del Porfiriato. David nos dio hasta cositas de qué significaba en esa cultura, cómo fumabas el cigarro y cómo sacabas el humo. Wow. Igual con los abanicos, que eran ciertas cosas que, quieras o no, te terminan afectando. Tal vez no lo uses, pero al final de cuentas es como generar esa realidad en el personaje, que cuando entonces ya tienes todas esas referencias, creo que tienes una idea de cómo puede ser el personaje. Y después de estudiar el guión, pues yo siempre, es algo muy personal, pero me gusta hacer como una biografía del personaje, como si fuera él de, soy Evaristo, nací aquí, siempre he querido esto, algo como muy honesto, como una entrada de diario, si lo quieres llamar así. Y eso me ayuda mucho a ir sacando cositas que tal vez dices, claro, no lo había pensado de esta manera. Y ya de ahí, digo, en su momento no tenía esta técnica, pero ya más recientemente, como les platicaba antes, cambiaste, ¿no? Sí, estudié con Ivana Chobok, que la trajimos con Addiction House, mi productora, a México por primera vez. Y el método de Ivana ahí me ayudó muchísimo ya después para justo entender los personajes mucho más, porque ese método se basa en más bien objetivos, que casi el tema es, agarras un objetivo total de lo que es el guión, de qué quiere tu personaje, y al final siempre lo tienes que conseguir. Llega hasta, ponte tú, es muy loco, porque que en su momento, o sea, no lo hice, pero lo pensé después, para Evaristo, spoiler aquí, pero como Evaristo muere al final del baile de los 41, no, ya sé, Ivana te diría que tu gran objetivo es, pues, hacer, ¿cómo sería en español? Es que eso es en inglés, pero make it okay for me to die. O sea, hacer que esté bien que me muera. Sí, que estoy logrando, o sea, que tu recorrido valga la pena para poder llegar a... se murió, pero valió la pena lo que hizo, ¿no? Tal vez. Y es interesante porque tal vez, y pasa mucho con ciertos guiones, mientras más complejos, es que tal vez no tiene sentido al principio. Y entonces lo que hace eso es que te empieza a forzar a pensar matices mucho más elaborados que pensarías antes. Y entonces es ese objetivo, y después cada escena tienes pequeños objetivos que te van llevando a eso. Y entonces es muy interesante porque siempre es un objetivo de, por ejemplo, si nosotros tenemos una escena, tal vez mi objetivo es hacer que me perdones sin importar lo que yo te haya hecho. Y entonces eso ya no estás tú intentando sacar emociones, sino estás intentando sacar algo, una reacción. Claro. Y entonces las emociones se vuelven secundarias. Y es algo muy, muy padre porque creo que lo importante, a lo que iba con esto, es que te hace pensar en el subtexto.
y eso lo aprendí muchísimo en el baile, que creo que el trabajo de un actor es subtexto, es mucho más importante lo que no dices. Claro. Y David siempre fue muy contundente en eso de decir, o sea, Evaristo en verdad no habla mucho en la película, y David siempre decía, tú lo tienes que decir todo con miradas y con silencios. Y David no nos dejaba parpadear a veces. Qué gran oportunidad Sí. esa. Sí, qué sí, gran sí. No. personaje, sí. David no deja que parpadees en escena. Qué loco, ¿es en serio? Sí. Y Guau, dices qué que complejo. pierdes fuerza. Entonces era buenísimo porque había ciertos planos secuencia que veías que la cámara se estaba acercando y tú... Ah, sí. Ya, Y listo. De ahí viene. Mabel lo hizo tan bien que me acuerdo, hay una escena que no está en la peli, pero yo me acuerdo que le estaba viendo y ella, era una escena súper fuerte, que ella solo se me quedaba viendo sin parpadear y solo se le llenaban los ojos de lágrimas y se iban saliendo y no parpadeó ni una sola vez. Guau. Y yo así de, en personaje, pero actor así como de... "¿Qué Analizando. pedo?". Es muy Perra. buena. Una esta vieja. Pero sí, Qué o sea, divertido creo también, que qué padre. todo este choro va que lo más importante es preparar un personaje para que lo conozcas tan bien que en verdad sepas lo que está pensando en todo Y momento. que no lo traiciones, ¿no? Exacto. Sí, que, sí, no sí. Que digas, esto no lo haría Evaristo. O Exacto. esto, o así, así come Evaristo porque sé que no le gustan las, no sé, Sí, o sea, cosas sí, que hacen sí. que no traiciones a tu personaje porque si lo tienes tan integrado. Sí, y hay algo, o sea, creo que lo más importante que siempre me di cuenta con Evaristo en particular es que leí un libro que tenía mucho que ver con la importancia del honor en esa época, y era muy, me acuerdo algo que escribí después de leer eso en la biografía, que era perder el honor es morir dos veces, porque en esa época era muy loco lo importante que era el honor, porque estaba arraigado en tu apellido, y tu apellido significa, pues, de alguna manera seguir viviendo, dejar un legado después, y si tu apellido no vale nada, entonces, pues, no quedas en la historia, Claro, digamos. claro. Y para mí algo muy importante con Evaristo era que era un hombre que, pues, era un hombre homosexual, y esa era una faceta de él, ¿no? Para él no lo define, No lo define eso. al 100%. Y para él era un hombre que, si te vas como por el checklist, era de todo lo que puede hacer para ser un hombre honorable en esa época, lo tenía. Y entonces creo que desde ahí era un tema de decir, pues, ¿por qué esto me va, o sea, por qué el hecho de que sea un hombre homosexual me va a quitar todo lo demás que tengo, ya sabes? Sí, claro, no es una de las cosas que tengo y ya, entonces eso, Claro. como dices, define toda mi Exactamente. vida y mi día a día. Digo, obviamente, creo que siempre decíamos que Evaristo era como uno de los personajes que estaba un poquito adelantado a su tiempo, en el hecho de que él no le gustaba pretender que era algo que no era. O sea, obviamente sabía cómo mantener ciertas apariencias, pero pues, era un hombre que no estaba casado, que era muy raro en esa época. Claro. Era un hombre que, hasta en su vestuario, ¿no? Veías que tenía cosas un poquito más, no sé, con Sí, flores, femeninas. Y esa fue una construcción, perdón por interrumpirte, esta decisión de vestuario es una decisión solo de David, o lo platicó contigo, hicieron alguna construcción de mesa No, de cuanto a sí, vestuario, ¿sí? Más que, o sea, creo que eso, o sea, es que el equipo que teníamos detrás era espectacular, desde vestuario, peinado, obviamente diseño de arte, todo, fotografía. David es increíble en el... Creo que lo que más aprecio de él como director es que él crea una familia, ¿no? Y en verdad vas viendo que ya cuando tú te sumas a ese proyecto, ya está tan cuidado por gente que David quiere mucho, le entrega mucho amor a ese proyecto, y eso hace que todos los departamentos lo hagan, y
todos van metiendo de su cuchara de una manera pues muy informada y ya para cuando llegaba a mí eran ciertas cosas que decías, claro, es perfecto este vestuario. Es decir, sí, porque Claro. creo que también algo muy importante es que te das cuenta que es un gran trabajo en equipo, al final de cuentas. Claro. Sí, Y hablando de eso, llegas tú y ya dices, ok, todo esto es perfecto. Y claro, obvio, habla así, obvio, piernas así, obvio, se sienta de esta forma. ¿Qué hay en lo que tú puedes aportar que no está escrito en el personaje y que tú tal vez, digo, porque yo creo que depende del director, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo entras tú y qué aportas? ¿Qué pudiste aportar y qué dijiste? No, esto ya no, pensé que sí, pero pues... Creo que el trabajo que te digo de subtexto es de lo más importante porque son cosas que, digo, si son cosas muy específicas, tal vez las compartes después con el director o dices, oye, ¿tú crees que esto es...? Pero si no es algo muy personal y especialmente cuando son cosas que dices, pues no las... Es lo que te lleva a una emoción que al final dices... que es correcta dependiendo cómo lo ve el director, pero tú dices, ¿qué es lo que a mí me afecta? ¿No? ¿Por qué creo que Evaristo está sintiendo esto? ¿No? O en qué estado mental está en ese momento, o lo que sea. Y entonces creo que como actor lo que aportas es que al final de cuentas tú deberías de conocer el personaje mejor que cualquier otro. Exacto. ¿No? incluso que el director. Sí, que incluso que el escritor, ya sabes, porque eso es lo importante. Eso no debe de hacer que, o sea, eso no significa intrínsecamente que el director no sabe del personaje. Al revés, un buen director sabe muchísimo y tú como actor tienes que saber un poquito más. Porque dices, no, Claro. es que sabes que es por Sí, esto y por sí, esto. sí, ya y le das vida. porque lo llevas a tu cuerpo y entonces ya lo estás tú como Exacto. viviendo textual, ¿no? sí. Y creo que es importante que el director ni se tenga que preocupar por esas cosas. O sea, que el director sea muy puntual en las cosas, pero creo que como actor, si tú haces tu trabajo bien, el director dice, el personaje está viviendo, ahora quiero que haga esto. Ya sabes, entonces... Sí, ya tú sabrás cómo le das esa vida, ¿no? Digo, obviamente con toda la dirección. Oye, hay un concepto que creo que queda muy bien con esta conversación, que me gusta mucho y que quiero ver qué opinas tú, de no juzgar al personaje, ¿no? Que este concepto que luego no lo tienen tan claro los actores o actrices, incluso hay veces que hasta el director, ¿no? Digo, debería, pero... sí, como, ay, no, es que es un asesino, es que mi personaje es un asesino, ¿no? Claro. O es, ay, es bien pendejo, o es bien, o sea, ese tipo de cosas que hacen que te salgas justo del personaje, ¿no? Sí, pues eso lo pensé mucho justo cuando hice La cabeza de Joaquín Murrieta. A eso iba. Justo. Sí, porque... Podías juzgarlo muy fácil tú, ¿no? Sí, o sea, en papel es lo peor, es el Claro. personaje. Y creo que ese es el chiste, ¿no? Pero creo que es muy interesante porque también lo ves con ciertas historias, ¿no? Que contar una historia no significa que dices que está bien. O sea, al revés, estás generando un diálogo acerca de cosas que pues pones los diferentes puntos de vista y es mucho más interesante, en vez de decirles, eso está mal, enseñarlo de una manera honesta y que la gente pues tome sus propias decisiones, ¿no? Justo, exacto. Y como este personaje yo decía, bueno, a ver, este es un personaje que tiene que ser alguien racista, tiene que ser pues, o sea, lo peor. Sí, un asesino a sangre fría de gente inocente y de, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. Y justo es eso, dices, bueno, porque es así. Y nadie en la vida, a menos que sea un psicópata, sociópata, pues, y a veces ni siquiera, pero nadie piensa que está haciendo algo mal. O sea, siempre tienen sus razones. Hay una Sí, hay una- justificación en Claro. tu cabeza, ¿no? Propia. Y este personaje es muy loco porque dices, bueno, es alguien que vive en 1860, creo que era, americano, que es ranger. Entonces dices, bueno, en esa época los rangers, pues, en su mayoría eran gente que en verdad no tenía nada de recursos, no tenía nada de educación. La gran mayoría no sabía ni leer ni escribir. Y era Se metían ahí porque era, pues, si soy ranger, puedo pues ser algo importante en la vida que no podría ser en la vida normal.
Y en verdad hay una gran ignorancia. Y yo decía, pues este personaje, o sea, lo piensas y dices, es el tipo de persona que para él no está siendo racista si ve un mexicano menos. Para él es como de, pues sí, un perro no es tan importante como yo, al igual que un mexicano no es tan importante como Es yo. como, es mi chamba. Ajá. ¿No? Esta es mi chamba dice- y eso es lo que me hace importante. Y es la realidad, o Sí. sea, como para ellos. Entonces creo que es muy interesante y es muy interesante pensar ese tipo de problemáticas que siguen estando muy presentes hasta el día de hoy, que dices, pues hay cierta gente que no es por odio, es por pura ignorancia. O porque así les enseñaron Claro. a alguien más y así Sí, va sí, de sí. generación en generación y creándoles, o sea, haciéndoles inception de esas Sí. teorías, Y, ¿no? y creo que entonces abre un poco el tema de conversación, porque si tú ves a alguien y dice algo ignorante o estúpido que piensas y solo lo tachas como este güey es un Es idiota estúpido, y ya. pues puede ser, pero eso no va a ayudar a nada. Es mucho mejor de, a ver, pero ¿por qué piensas ¿Por qué eso? O estará sea, pensando ¿qué onda esto? con esto? Y no siempre, pero en algún momento alguien se va a cuestionar, pues no sé por qué pienso eso. Y tal vez se cambie, ¿no? Y creo que pensando en el personaje de por qué no lo deberían de juzgar, es que si lo juzgas, es eso, te quedas como en la parte superficial. encimita, Sí, que dices, es malo, entonces todo lo hace Voy a por ser malo y le encanta ser Sí, malo. sí, No, sí. pues es un güey que solo es así y lo que hace él tiene que encontrarle, o sea, no es de que, ajaja, qué chido, estoy siendo malo, es de, güey, a veces ni te importa ni le das importancia y eso es hasta peor, que esté haciendo algo terrible y que Desde un él lugar diga... de total seguridad de que esto no está mal, Exacto. esto me toca hacerlo a mí. Y es muy padre pues encontrar eso, o sea, no fue el caso con Casey, pero puedes tener otro tipo de personaje que dices, o sea, No, tú no, como no estoy actor... logrando ser empático. ¿Ok? Sí, no, o sea, que tal vez tú como actor dices, es que él está haciendo esto por amor, ya sabes, digo, hablando de un personaje, no sé, Cualquier pero dice, lo está haciendo por amor y claro, en lo que ve la gente es algo terrible, pero hay un cierto trasfondo ahí que dices, hay algo padre ahí. Claro, te da más es eso. intriga y quieres conocerlo más, ¿no? Exacto. O sea, Y es un personaje dinámico real como persona, ¿no? Una persona pues tiene muchas facetas y no es como solo malo o solo bueno. 100%, exacto. Sí, lo toco ese tema porque creo, o sea, yo también como director de casting y escuchando a directores también dirigir callbacks, es una parte muy importante de la construcción del personaje. No juzgar por qué, o sea, qué está haciendo, sino ¿cómo es? identificarlo en la empatía, desde la empatía, ¿no? Claro. Y ahora tocando un poco el tema de casting, con cualquiera de estos dos personajes, y, o sea, me gustaría estos dos porque ya los comentamos, ya tienen un poco de idea, ¿no? O sea, quien no haya o tenga tan claro el contenido. ¿Qué pasó con tu casting? O sea, cuando ¿Cómo haces el llegaste ahí? casting de esos personajes, cualquiera de los dos, que de repente dices, ok, yo no sabía esto, ¿no? Que ya después en retrospectiva ves tu casting y dices, yo no sabía esto y, me escogieron, ya entendí por qué, ¿no? Ajá. O sea, platícanos un poco de eso. Pues en el baile fue muy curioso porque me llegó el casting y creo que como actor siempre existe eso de que cuando te llega un casting, que cuando lo lees te emociona mucho, como que te enojas un poco porque dices, ugh. O sea, sabes que 99% de las veces Claro, no va a te vas a quedar. quedar. Maldita Entonces, sea, ¿por qué lo tengo casi esto en es mis de manos? que necesito que no me importe y ya lo hago, pero pues estaba, o sea, la historia estaba muy padre, el personaje de Baristo estaba muy padre y en su momento no había visto ninguna película de David. Y entonces dije, no voy a ver ninguna película de este güey, o sea, prefiero dejarlo así lo más Imagínate que que X veo- posible. Imagínate que veo las elegidas y me Sí, enamoro de él. Sí, claro. Y fui bueno, para eso las pasé, las escenas, algo que hice que fue la cosa más estúpida, es que como yo no fumo y el personaje fuma mucho, dije, no quiero ser ese güey que se ve que no fuma, Claro. ya sabes. O que está ahí ¿Te muriendo. pusiste a fumar una semana antes o qué? No, un día antes que estaba pasando la escena dije, pues quiero pues ya dejar como los manerismos, los movimientos claros y entonces pues dije, me voy al Oxxo, me compro una cajetilla y como en media hora me fumé toda la cajetilla Te estás desmayando. y casi muero. Y entonces para el casting Cañón. dije, pues me llevé
Una cosa que siempre hago es que pues me he visto lo más cercano a lo que creo que podría ser el personaje, porque creo que eso ayuda mucho. Y Sobre todo si es de época, ¿no? Sobre todo si es de época. Pero ¿qué significa? Perdón, te voy a interrumpir tantito ahí, porque eso también es bien importante. ¿Cómo te, o sea, porque una cosa es disfrazarse y otra es caracterizarse y, Claro. o sea, me Apoyar impongo, un poquito, exacto, ¿no? con Sí. vestuario, ¿no? Entonces, ¿qué te pusiste, por ejemplo? Yo ahí me puse una camisa de vestir hasta acá, igual pantalones de vestir y sí, zapatos y como un saco. O sea, pensé claro. en 1902, ¿qué sería? Pues lo más... Claro, o sea, no puedo llegar con t-shirt. Ajá, ¿no? exacto. O sea, Y pues me puse el pelo para atrás, no tenía barba y me llevé los cigarros como puestos sin la cajetilla y cerillos, ¿no? Ok. Y entonces llego, Patti Ortiz era la directora de casting, que es espectacular. Y fue muy, muy loco ese proceso por David, porque David es muy especial. Y digo, no estaba David ahí, solo era Patti. Y me acuerdo que empezó el casting y fue de, a ver, siéntate, solo te voy a preguntar ciertas cosas. Y eran cosas muy así de, ¿tú alguna vez te has enamorado? Alguna vez no sé qué. Y cosas muy, que ya después hablando con David, él le gusta hacer mucho eso porque de alguna manera relaja a los actores, los pone en otro estado mental, que no estén Qué tan cool, ¿eh? nerviosos. Muy chido. O sea, ese tipo de procesos de casting ayudan muchísimo al actor. Sí, como a bajar un poquito estas barreras que Claro. luego tienen nosotros y ustedes también, ¿no? Sí. y Como creo de que este también personaje. ves, ¿no? Y lees un poquito al actor, ¿no? Y sientes Sí. hasta dónde lleguen algunos rangos que tal vez la escena no va a tocar. O sea, creo que ayuda mucho. Ayuda mucho el hecho de que te saca de esa mentalidad de querer actuar. O sea, cuando ya te relajas y dices, pues, ¿Estoy ok, hablando de mí, o estoy hablando de cosas como debería de hablar o sea, no es que hables exactamente lo mismo, como él, entiendo, ajá. pero es muy padre porque entonces dices, ok, te relajas y dices, voy a hacer la escena como yo la preparé, ¿no? Que creo que eso es algo muy importante de no llegar a un casting es como intentando adivinar lo que quieren ver, porque igual ellos ya lo saben, es mucho más importante llegar con una propuesta y tal vez no es la correcta y tal vez te corrijan, o Oye, tal vez dicen, no había pensado en eso está padre. Ya sabes, es mucho mejor eso porque después hay tantos factores para que te quedes en un casting que mejor pues arriesgarte y hacerlo a tu manera. Muy bien, estoy de acuerdo. Y ahí fue de que hicimos las escenas. Bueno, Patti me dijo que no podía fumar, pero como ya me había fumado una cajetilla el día anterior, fue así de sí, y empezamos a rodar y yo. Te valió. Neta. Muy bien. Y yo, ni madres, ya. Muy bien, muy bien. Eso Aplausos. vale. A mí que les diga algo que no y que lo hagan. Sí. Actor transgresor, Dices, órale, va. bueno, Pero ¿por qué no podías fumar? ¿Por el espacio? Por el espacio, sí. Y fue de, pues ya, ni pedo. Y terminé. Ahí, la verdad, creo que también aprendí mucho decir, pues, si disfrutas un casting ya es ganancia, ¿no? O sea, ya si te quedas en el proyecto, qué padre. Claro. Pero, pues, si el 90% de tu trabajo como actor es castear, es mucho mejor disfrutar Muy el proceso a pensar de que estás talachándole hasta que puedas disfrutar, porque si no estás en un espacio mental muy malo. Pero sí, o sea, fue eso. Me acuerdo que después dije, bueno, voy a ver las elegidas y terrible decisión porque entonces me puse más nervioso y ya sabes de, sí Claro. quiero hacer esto. No, pero sí, muy no. bien hacerlo después. Digo, ya tenías Sí. contexto del director, Sí. que es bien O importante. No, yo siempre les digo que las vean antes. Sí, Pero te pones entiendo- muy nervioso. Sí, puede ser. O sea, si lo investigas, ¿no? Yo creo que con que investigas Sí. tienes claro su tono, tienes claro hacia dónde va. Es que no tienes claro O sea, su tono si no ves sus películas. Bueno, sí es un punto. O sea, pero Eso te sí. entiendo. Sí, No, o tiene sea, razón. entiendo el... Ahí creo que va un poco a lo que te decía de que al final dices, pues no vas a hacer el casting para cuadrar en el tono del director. Y aparte Dices, cada película es pues, diferente también, ¿no? sí. Aunque el directo, o sea, es muy diferente las elegidas. O Sí, sea, claro. O sea, el baile muy cañón. Sí, y fue eso. Y ya después fue el callback que lo hice con David y con Poncho y ya. Poncho ya estaba y entonces había Poncho que ya verlos estaba. como en prueba de química. Sí, que es eso muy es lo que le importante. llamamos a Muy. la prueba de química. Si no, o sea, por más que le hubieras encantado ahí a David y a la directora de casting y así, si no cuadras con Poncho, ¿ya conocías a Poncho? No,
No lo Fue la conocí primera ahí, vez que pero lo es un gran compañero. Sí, Entonces, y ahí creo que ya es, pues, entregarte al otro actor, ¿no? Creo que obviamente en esos procesos y ya cuando estás trabajando, lo más importante es pues, trabajar en equipo y ves y siempre es de, oye, ¿qué necesitas de mí? O sea, es trabajar y porque al final de cuentas creo que, y por fortuna creo que ya va pasando menos, pero creo que antes era como esta idea de competencia, de yo me voy a robar esta escena o no sé qué. Y dices, es Qué absurdo. locura, O sea, ¿no? el Te punto pisas tú es, solito. sí, es decir, ¿qué podemos hacer para sacarlo mejor el uno del otro? ¿No? Y por eso lo de Iván es tan padre, porque es 100% en sacar las reacciones de la otra persona. Tú no te preocupas en ti. Que tu objetivo sea un verbo de acción, ¿no? Como hacia el otro. Sí. ¿Qué le haces al otro? De convéncelo, ¿no? Lo que decías Exacto. ahorita, es sedúcelo. Exactamente. Y entonces no es como de, si es sedúcelo, no es de yo tengo que ser sexy, es de no, o sea, te tengo que seducir, no importa lo que yo haga, tengo que sacar eso y hasta que Sí. vea que eso sale de ti. Porque aparte, ¿qué significa seducir a alguien? También, ¿no? Exacto. Convencerlo, que se acerque, Exactamente. se acerque más a ti, o sea, para ti, ¿qué significa seducir en esa escena? Y entonces ahí es más, le Exactamente. rascas un poquito más y creas. Sí, y es eso, o sea, creo que en el proceso de casting, cuando llegas a los chemistry reads, pues ya es... Pues Dejarse ir. Te dejas ir y ojalá haya química y ojalá vean lo que Y tuviste quieren. muy buena química con Poncho. Sí, déjame decir. estuvo padre. Sí, y a la fecha seguro se llevan. Sí, estuvo Qué increíble. Oye, y buena antes de onda. que pasemos a Sí, tu la lado neta, de productor, director, escritor, creador, hablando de casting, en cuanto al texto, ¿no? O sea, muchas veces, y yo lo sufrí, seguramente también tú lo has sufrido mandando castings como de, no les puedo mandar todo el guión, pero quiero explicarles todo, pero quiero darles el contexto, pero no les puedo hablar a todos, es horrible, ¿no? Hablando como actor, ahorita hablamos como productor. ¿Cómo haces análisis de texto? ¿Cómo preparas, o sea, imagínate que te mandan una escena, un perfil de personaje, ahí está tu casting, bye. No sé si fue el caso de los 41, pero en otros ejemplos, ¿cómo preparas un casting desde ahí? Sí, yo creo ahí es un poco el método de Ivana para mí. Es raro porque como no tienes todo, es muy difícil saber en verdad todo lo que está pasando con el personaje. Pero pues con tal de que tengas un buen perfil del personaje, un buen sinopsis de la serie o película, que digas, ok, entiendo hacia dónde va esto, pues es ver la escena y entonces lo que yo hago es cuál es el objetivo de esta escena y después cuáles son los objetivos de cada diálogo, ¿no? Para poder cumplir mi objetivo. Y ahí también tienes que tomar en cuenta cuáles son como tus obstáculos para llegar a ese objetivo. Qué son pues sí, las distintas situaciones que están pasando. Y de ahí, pues, es raro porque la verdad como que yo en lo personal fluctúo un poco. A veces me sirve al 100% el método de Ivana, que es eso, y después decir, bueno, esta persona para mí, no sé si es eso de quiero que te enamores de mí o quiero hacer que te enamores de mí, es de en qué momento de tu vida has tenido ese objetivo con alguien. Y entonces es como esta... Te conectas con ajá, eso. te reemplazas a esa persona, piensas en esa situación, te pones en... Y entonces como Te que... vas más a Stanislavski. Sí, se ancla mucho a tu vida personal, de cierta manera. Emoción. Pero a veces me gusta 100% personaje, que eso sí sería de método, digamos. O sea que... y es eso, o sea, creo que hay veces que entiendes la escena y dices, bueno, ya sé hacia dónde va y tal vez eso es acertado, pero lo que hace padre lo de Ivana es que te forza a buscarle subtextos más complicados. Claro. A veces dices, no, ¿sabes qué? El más simple es el que funciona, pero ya viste todo lo demás y dices, bueno, esta palabra es distinta y eso... y creo que es eso, es pues prepararlo en verdad
confiando en tu criterio y decir, esto es lo que quiero hacer, me quiero arriesgar aquí. ¿Y preparas acciones en tus castings? O sea, tipo, en este momento voy a agarrar un vaso de agua y me lo voy a tomar, en este momento voy a voltear, aquí va a haber una pausa, o dejas que tu intuición actúe. Pues creo que es raro, o sea, creo que sí seteas ciertas cosas, o sea, si dices, bueno, está comiendo, pues puedes setear un vaso de agua y eso. Y al final, pues solo como que dices, pues lo que salga, si me sale a agarrar este prop aquí o lo que sea, pues sí, creo que es mientras... Que eso es lo bueno de los castings, ¿no? No te tienes que preocupar por continuidad. Entonces dices, ya, lo hago y lo que salga está padre. Claro. Y sí, o sea, creo que es muy importante, va un poco de la mano de lo mismo de tu vestuario, ¿no? Dices, pues, ¿qué haría? Que eso en el método de Ivana son doings, ¿no? Es, ¿qué está haciendo el personaje? Porque muy pocas veces la gente solo está hablando, ya sabes. Está cañón. Exacto. Aquí porque estamos así de que un micrófono. Exacto. Estamos aquí, venimos a hablar, pero pues, si estuviéramos Sí. en un bar estaríamos parándonos, pidiendo, chacoteando. Sí, o sea... tienes pausas. Que digo, también hay cosas técnicas, ¿no? De decir, pues bueno, no voy a estar levantando y bajando el vaso y mi texto no se va a oír, ya sabes, Claro, o no sí, voy a estar viendo para los lados, o sea... No me van a ver, Exacto, menos en un entonces casting. tienes claro. que tener eso, pues, claro, pero lo más importante para mí en eso de los castings es, como te digo, arriesgarte a ser distinto. No distinto por ser distinto, sino no preocuparte nada más y decir, mi criterio es, creo esto de la escena, creo que así debería ser el personaje, tipo en Joaquín Murrieta, dije, pues me voy a dejar un mostacho súper raro porque creo que así podría ser, lo que sea. Y funcionó. Y funcionó. Y ya de ahí, pues, es que es eso, o sea, que tú te sientas cómodo con lo que hiciste, Totalmente. porque después en una de esas te dicen, no, es que quedó alguien más porque querían a alguien más joven o más viejo Pero o si con más hiciste followers, lo que sea, eso Sí, ya está muy por exactamente. fuera de tus manos. Pero ya si sabes. hiciste un gran casting, es lo que hablamos con Memo, siempre se van a acordar. Y va a ver, ¿te acuerdas que Milena hizo un gran casting de esto? O sea, aunque no te conozca el 100%. director o directora, pues te van a volver a llamar. Sí, sí, sí. Y hay algo, eso que te hace único, ¿no? Y que tal vez fue tu mostacho, pero tal vez no fue eso. Claro. Tal vez fue el movimiento del agua donde fue realmente lo quise hacer, ¿no? Sí. O sea, no lo tenía planeado y tal vez fue eso y dices, mira, o sea, el personaje podría hacer este movimiento. O sea, Claro. ese tipo de cosas son las que, si no te lo permites, pues se pierde toda la magia que puedes Sí. explorar ahí, ¿no? Y Y que puedes además- enseñar de ti, ¿no? Que Ah, nadie más va a claro. dar ahí. O sea, ahí ese es el momento, porque dices, yo prefiero terminar un casting y que no me quede y dices, pues a mí me gustó, estuvo chido, Claro. a que no te quedes y dices, Si es hubiera que si hecho". hubiera, sí, porque, y tal vez sí, si Es hubieras que sí, hecho, la tal vez regué sí. en esto. Sí, porque al final de cuentas, pues, ¿qué importa? O sea, Claro. eso es lo que estás jugando y estás creando y ya de ahí, pues, creo que si hay algo que llame la atención, tal vez en el callback te dicen, oye, no hagas esto, pero me gustó algo de Ajá. tal cosa. Y dices, bueno, Exacto. chido. Exacto. pero sí. Sí, difícilmente van a decir, no, agarró el vaso, no, eso no. Exacto. No, o sea, raro, o sea, No, neta, no creo ¿viste que cómo lleguemos a agarró ese el lugar. vaso? No, no es él, no es él. Bueno, ¿no? solo no hagan esto. Ay, Eso es lo único Sí, así de, que te odio, tumba en odio, la, odio. Si en no la tienes carrera vasos, de no agarras actuación. vaso. O sea, 100%, No hagas odio. pantomimas de nada nunca. exacto, no, cuando me Please, por favor, anótenlo así. O el, hola, ¿cómo estás? Así, Sí, o el beso, no. el beso, el beso. Sí, el beso. Ay, que, sí, que no. eso yo creo que neta como actor es lo peor cuando te dan Un casting con beso. un casting con cosas que dices, o sea, No puede pasar. neta me han llegado castings así que es como de, dices 3 líneas y en eso llega la policía, le disparan, él dispara, sale corriendo y tú, ¿qué hago entonces, güey? O sea, Sí, no ¿qué? O sea, me sigue Sí, así así. de, llegan por y lo atropellan. güey. Ok. O sea, dices, Gracias, mándame ¿sabes? algo De- que pueda Sí, hacer algo, ¿no sabes güey. cómo me peleo yo con las escenas de casting que les digo, esto no sirve? Bueno, pero es que lo queremos ver así en acción. ¿Cómo lo vamos a ver en acción en Claro, un casting? es Con totalmente esa energía, contraproducente o sea, porque no. entonces el actor se enfoca en cosas que al final Nadie le va a creer. y no van a ser así cuando las Claro. grabes. Entonces, Y no te lo van a creer en un casting, te queremos Exacto. creer, te queremos creer en el minuto que estás ahí. No, Exacto, es lo Sí, peor. total. Sí, es Pero bueno. Bueno, ahora vámonos a el productor. El que
le toca de pasarse del otro lado de la mesa y que dice, ok, este es el perfil, ya decidimos, ya escribimos, ya creamos, es esto, y ahora vámonos a casting. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando, ok, o sea, desde la creación del personaje, vámonos un poquito antes al casting, ¿cómo empiezas en qué momento dices, ok, esto sí puedo, pero mira, aquí me enriquece, aquí no, esto sí es importante? ¿Cómo limitas eso? Creo, cuando estábamos casteando Cómo sobrevivir soltero, bueno, y desde antes, cuando casteamos la obra de teatro Enemigo de clase, para nosotros lo pensábamos como actores, la verdad. Decíamos, Exacto. ¿qué es lo que nunca pasa? Y nos encantaría que siempre hicieran. Y nosotros, y es una realidad que con plataformas o con cualquier productora grande, normalmente quieren pues gente conocida, ¿no? Porque creo que al final de cuentas sí es un negocio y hay mucho riesgo, y mientras menos riesgo sientan que tienen es como mejor, que la verdad es un poco... Es otra conversación, entiendo, hagamos un podcast pero, al respecto. Para nosotros era queremos encontrar el mejor actor para el rol. Y eso significa darle la misma oportunidad. No es que no castees a gente famosa. Dices, casteamos a gente famosa como casteamos a actores que están estudiando, como a gente que quiso entrar al casting y no, o sea, porque sí. Y de todos los perfiles, ¿no? O sea, que digas, güey, o sea, mandas los perfiles para quién quieres castear. Digo, es distinto si hay castineras Claro, sí. Pero para nosotros queremos hacer eso porque al final de cuentas es lo que te decía que, bueno, me di cuenta cuando estaba produciendo eso, ¿no? Que no se trata de solo la actuación. Que creo que un grave error que cometemos todos los actores cuando estamos empezando es el hecho de decir, no me estoy quedando porque no fue un buen casting o porque no soy bueno. Y es fuerte porque en verdad no te vas a quedar en la gran mayoría de los castings. Y si piensas que es porque no eres bueno, pues está rudo. Y no lo estoy diciendo solo para, siéntete mejor. Es una realidad. O sea, nosotros nos pasó que casteamos actores que decías, son espectaculares, pero no son el personaje. Y ahí vas de, pues, busquémosle otro personaje y tal vez tampoco quedan, pero es eso, ¿no? Que te encantaría que estuvieran o sea, a mí Sí. como directora de casting digo, uy, es que lo hizo increíble, yo quiero que Sí, esté. sí. Pero pues bueno, uno, no depende de mí, y dos, pues sí, al mismo tiempo dices, no es lo que necesita este proyecto, este personaje, caray. esta escena, esa, Claro. o sea... Y la verdad, y eso tiene que ser el personaje. No es de que me encanta, pero no tiene Instagram. O sea, eso es absurdo, ya sabes. Pero pues sí es eso. O sea, creo que nosotros decíamos, queremos encontrar nuevo talento, porque específicamente para Cómo soy soltero. Lo hicieron muy bien, déjame decir. Gracias. La verdad. Son increíbles actores. Queríamos, como era esta idea de, pues nunca se ha visto lo que sería como un Friends, ¿no? Que es como un grupo de amigos, un conjunto que digas, güey, me creo que son amigos de toda la vida, y eso decías, pues de alguna manera es muy interesante ver gente que no conocías, obviamente todos habían trabajado antes y eso, pero decir caras frescas, ¿no? 100%. Que es muy loco porque eso lo hacen en Estados Unidos siempre. O sea, Siempre. dicen, uy, los de Game of Thrones. ¿Quién era conocido antes de Game of Es Thrones más que Succession. Sean Bean? ¿Quién era conocido? O sea, en Estados bueno, Unidos... obviamente tenían unas carreras muy buenas, pero Claro. no eran estas big stars. No sé, ahorita la de Bebé Reno, dices, ahorita van a ser, los de Bebé Reno. No, bueno, no claro. son conocidos y no Exacto. importa que no sean conocidos. O sea, son El los protagonista personajes. es el personaje, la Y historia. en una de esas, o sea, si estás casteando y alguien súper conocido, dices, es que está excelente para el personaje, también, qué chido. Claro, tampoco, ¿no? Sí. Como satanicemos el Sí, ahora para es nada. conocido. y ya. Creo que lo importante que se debería de hacer en castings, como productores, es darle oportunidad a la gente. Y si no es, no va a ser, y no hay pedo. Pues sí, o sea, tienes que ver más castings. Y, ya sabes, a veces Claro. te cuesta un poquito más de dinero
tener los castings abiertos más tiempo. No y sé. hablando pero de, por ejemplo, cómo sobrevivir soltero, ¿no? Que en este grupo de amigos y así, como creando el personaje, dejaban abierto a la posibilidad de que físicamente, ¿no? Hablando igual como creación de personaje ya físicamente fueran cualquier posibilidad, pero que dieran ese personaje emocionalmente. O si Sí. tenían, por ejemplo, o sea, que fuera el amigo que es, no sé, la guapa, él no sé qué, o estaba muy abierto en cuanto a O sea, fíjate ese que papel. en Soltero no nos importaba en verdad lo físico. Creo que sí es válido que en ciertos personajes digas, pues este personaje tiene que ser así porque así es y no tiene sentido para No la historia cuadraría si es que distinto. fuera, sí. Y pues está bien, tampoco todos los personajes tienen que ser para todo mundo, no importa. Exacto. Pero para nosotros sí fue de, pues no sé, o sea, lo que salga. Fíjate, un ejemplo que se me hizo increíble también, porque fue cuando estábamos casteando más bien la Enemigo de Clase, la obra de teatro. Había un personaje que era, en papel lo leíamos y siempre salía como un personaje como medio rudo, medio como, pues no sé, que tenía un peso como negativo. Y la gran mayoría de los castings eran así. Y entonces decíamos, pues está muy chido. Y había quedado ya un actor que dijimos, está súper. Y mi hermano, por alguna razón, él estaba dirigiendo, dijo, es que sí, pero siento que necesitamos seguir casteando. Como que, no sé, o sea, siento que podríamos, porque ya había un personaje así también. No lo pensamos en ese entonces, pero había dos personajes que tenían ese peso así. Y mi hermano, por alguna razón, porque además el actor que había quedado es espectacular, y seguimos casteando y apareció David Montalvo, que él hizo un casting, hizo un personaje totalmente adorable, o sea, que lo querías abrazar y decías, es eso. Y por eso digo que tienes que ser muy honesto. Tiene que generar lo que quieres que genere también, ¿no? O sea, tal vez David dijo, pues, no, yo lo quiero hacer así. Bueno, O tal vez, es adorable. tal vez intentó ser rudo y le salió así, no sé. Es muy bueno, David. Pero no, porque él sí es... Es bueno. Sí se es pone bueno. rudo. Pero el punto es que esa propuesta distinta fue lo que nosotros dijimos, está cabrón eso. Porque claro, o sea, el personaje no tiene que ser rudo. El personaje hace las cosas por ingenuidad, porque es un güey súper chido y hace cosas... Y era muy, muy padre eso, que entonces dices, claro, pues como productor creo que tienes que tener la mente abierta a decir, quiero que los actores propongan y que tampoco, digo, hay cosas que dices, no, ¿sabes qué? Por esta línea mejor o eso, pero que estés abierto a decir, ok. Puede ser que yo no había pensado que mi personaje fuera esta persona, pero Exacto. ahora ya cambió, ¿no? O sea, como Sí. muchas veces el actor o la actriz cambian al personaje. Sí, Lo que está en totalmente. papel. O sea, tal vez, A mí me digo, ha no pasado sé, varias pero el veces. perfil tal vez no decía adorable. Sí, no, ¿No? O sea, totalmente, ¿no? y él fue adorable. O sea, fue tu palabra para describirlo y lo que hizo que se quedara con Sí, el una personaje. característica O sea, es que no sabes. tú no habías escrito del personaje y la ves ahí en alguien. Y eso es, o sea, bueno, es que David es un actor espectacular. Y era muy padre porque él supo crear ese personaje muy adorable que cuando tenía que sacaba las cosas más fuertes. Y que eso es una mucho más sorpresa interesante. para el público. Es como de, Sí. ¿qué? O sea, sacamos de pero quieres seguir viendo. Sí. Así que va a pasar con Y este genera personaje? un poco esa dualidad, ¿no? De decir, entiendo por qué está enojado. No es un güey que está enojado todo el tiempo, es de, como Ahora que te sí se pesa enojó. más. Sí, y está muy, te muy pesa padre. que se enoje alguien que es adorable. O sea, exacto. ¿Cómo no? Dices, no, O güey. sea, y empatizas más, Sí, ¿no? Yo siempre le digo a los totalmente. actores, tienes que generar que la gente le importe lo que te pase. Exactamente. Si no le importa a la gente lo que te pasa a ti en la escena, en el Es casting, gris. desde el casting, no, o sea, la gente va a decir, si el protagonista no te importa, le apagas. Sí, Claro. totalmente. O sea, punto, ¿no? Y bueno, y más allá de otros personajes también. Pero la verdad lo hicieron, ya aquí hablando de eso, lo hicieron muy bien ese casting. Muchas o sea, gracias. Todos son, y aparte todos son muy buenos casteando. O sea, Y hay un Lucía gran es bonding. muy buena casteando, Fabricio es muy bueno casteando. O sea, bueno, yo que los actores obviamente, Increíbles. pero hacen grandes castings y yo digo, ¿por qué no se quedan en más cosas? Digo, ahorita están creciendo mucho, me da muchísimo gusto. Sí, no, es que... La química fue importante. Sí. El ensamble, claro. El que siempre nos dice es Octavio, el que hace a Gonzo. Cosas así, Que dicen, güey, o
su proceso de casting fue lo peor, o sea, lo peor y lo mejor creo que para actores, pero duró muchísimo tiempo y si era de que tienes 3 chemistry reads con 3 distintas personas hoy y después mañana y vienes con otros y creo que en un punto como actor sí dices, ya, o sea, güey, decídanse, ya hagan su chamba, pero es muy importante para, o sea, porque Para un era eso, ensamble, a fin de sí, cuentas. tienen que ser O sea, mejores amigos. Sí, total. Y a veces, y eso es muy, muy fuerte, creo que también es importante tenerlo en mente como actor, es que siempre duele un poco más cuando casi te quedas. Y que hiciste 3 chemistry reads. Sí, y sí, que sí. según tú, o sea, Sí. encajaste cabrón en el grupo y de repente ya no. es muy loco Sí. porque tienes una tendencia como actor a justo que te pese más y se te olvida detenerte un segundo y decir, güey, o sea, antes no me daban callback. Ahora callback, ahora chemistry, ahora de que casi no y de alguna manera el segundo lugar no es nada, no te quedas en el proyecto, pero sí es ganancia y sí es algo muy padre y sí es algo que vas adelante. Que te hace sentir, bueno, que debería de hacerlo sentir, que están en un pasito ya más Sí. adelante. No es el mismo pasito hace un año que justo no quedabas en Exacto. callbacks o no te hablaban tanto a casting, sino ya estás en un pasito más adelante. Lo que decíamos también con Memo el otro día era yo sé que estás a punto, por eso te sigo llamando. Ya sabes, es decir, yo sé que en Qué la chido. conversación estuvimos así de, ¡ay, Emiliano! No, es que lo hizo cabrón. Pero... O sea, ya sabes, Claro. y seguramente a ti te ha pasado también como de, híjole, yo sé que estuviste a punto, pero no te lo tengo que decir, pero me encantaría Sí, tenerte, claro. podértelo decir, pero sí, muy Es lindo. muy Pero padre eso. también eso se resume a, te voy a seguir llamando porque sé que puedes dar cosas y les gustas. ¿no? Y hay Sí. una etapa en, ahora sí que como representante, que estoy del otro lado y que tengo a mis hijos putativos, y entonces que están en una etapa del ya casi, ¿no? Ya merito mucho tiempo. No, O sea, sí. Claro. Que es Ah, de, es larga están luego. en callbacks, o sea, el actor de callback. El actor de callback. Entonces es desesperante, ¿no? Y entonces viven una frustración muy fuerte, pero de repente fluye. Y listo, ¿no? Entonces yo creo que hay una magia en todo esto también que bueno, los acompaña ahí en este proceso. Sí, que la es- neta, mis respetos, porque vivir con el no tan constante está Claro, cañón. es Muy que cañón. así es esto, la verdad, y creo que justo por eso es muy importante también no solo quedarte esperando, ¿no? O sea, porque creo que una parte puede ser, que así empezamos la productora, ¿no? Mi hermana y yo era de, pues queremos nosotros también crear oportunidades, escribir, hacer cosas, o tal vez haces otra chamba que te llame la atención, o que creo que eso es algo que muchos de nosotros se nos olvida, pues es trabajar en ti como actor, ¿no? Porque al final de cuentas, si lo ves de una manera muy fría, pues eres un producto, ¿no? Y tú tienes que darle más valor a eso y decir, pues voy a leer cosas de alguna técnica de actuación, voy a tomar talleres, hay tantas cosas que puedes Sí. hacer, ver videos en YouTube de no sé, lo que sea, de cámara, de dirección, o sea, todo eso va enriqueciendo. Enriqueciendo a ti Claro. tus referencias visuales, Sí, mentales. sí, o sea, ver películas que te... O sí. sea, en verdad sacar cosas porque quieras o no, eso va Alimenta. permeando en tu trabajo. No solo es de, bueno, me quedo ahí haciendo castings hasta que pase algo. No, Dices, no no. manches, güey. No, y se nota en las conversaciones, se nota en el casting, las preguntas que hacen, se nota las referencias que traen. Es como, o sea, sí lo notamos. Esas Claro. cosas se notan, el enriquecimiento que traen de su propia industria. Yo siempre y me encanta esto que dijiste y creo que me gustaría repetirlo. Son un producto y hay que enriquecerlo. Sí, ¿Y cómo enriquecer un 100%. producto con un chingo de cosas? Con Hacerlo aprender a mejor. no sé qué físicamente, con otras técnicas, con aprender a bailar, cantar. Conocer hacer- lugares, culturas, o sea, Sí, todo viajar, alimenta hacer- el creativo. Sí, hacer todo ayuda. terapia. Sí, sí, es que todo ayuda, en verdad. Sí, Hacer terapia. sí, muy algo. bien. Sí, lo Eso que sea. definitivamente ayuda, ¿eh? No, cañón, sí, A conocer todos, a a tu todos, producto. a todos. Terapia y clases de actuación, aunque a veces se parecen, no son lo mismo. No son lo mismo, no son lo mismo. Exacto. Oye, vamos a leer algunas preguntas Sí, porque ya no tenemos mucho tiempo. Sí. Vas tú. Ok, ahí te va esta. Durante tu proceso de creación de personaje,
cómo dosificas tu propia personalidad y rasgos para lograr que el personaje pueda sentirse como algo muy propio, pero al mismo tiempo evitar que tus personajes sean parecidos entre sí. Qué chido. Pues la verdad creo que si haces todo lo que te digo de estudiar el contexto del personaje, estudiar al personaje, estudiar el por qué hace las cosas, y eso poco a poco lo vas llevando a lo físico, eso indudablemente va a hacer que no se parezcan, porque estás creando una persona y una persona no se parece a otra persona. Pueden tener ciertas similitudes, pero creo que al final de cuentas, mientras más adentres en la psicología del personaje y en verdad es muy loco, pero el subtexto de las cosas te da una fisicalidad. El decir, esto lo estoy diciendo por esto, te crea algo. Y digo, hay gente que lo hace a través de que los animales o de que en verdad genera cosas físicas. No es mi caso. Yo normalmente, en verdad, hacer eso me va generando un estado mental que hace que así sea el personaje. En Joaquín Murrieta lo que tuve una gran fortuna fue que el personaje tenía dentaduras, en el pelo, literal, la primera vez agarré y me puse así cera, que después fue terrible, pero... No, y todo el tiempo había mucho caos, ¿no? Sí, todo sucio, era... Híjoles. David nos hizo usar de que hasta la ropa interior de la época, entonces estás con un calor y eso, y me pasaba, te juro que ya cuando me ponía todo y me ponía las dentaduras me ayudaron muchísimo, que eso también es, el cómo habla un personaje creo que es muy importante. Muy importante, que no hable como tú, ajá, ¿no? Y poco, Sí, el personaje... Cuando lo hacía y te pones en el estado mental del personaje, pues con Casey siempre estaba como medio así, pero es un ejemplo, eso contra un monasterio que hice en Zorro, que es toda su onda es como un güey galán, de la militar, sí. con honor, y eso pues te da una postura distinta. Entonces creo que a través de la psicología del personaje vas encontrando eso. Sí, lo vas armando. Va naciendo, como dices, ¿no? Exactamente. Nace de otro lugar. Exacto. ¿Qué condiciones necesitas que se cumplan para poder sentirte disponible y libre para crear? Está padre esa. Fíjate. Todos tenemos nuestro lugar como nuestro lugar de inspiración, ¿no? Sí. No un lugar físico a fuerza, sino... Creo, es que eso me recordó mucho. Mi hermano me regaló un libro que es espectacular, que se llama On Writing, de Stephen King. Y él ahí habla un poco de su proceso de crear y eso. Y es muy curioso porque Stephen King de que escribe 70,000 cosas al año. No para ese güey. Pero hay algo que dijo que se me hizo muy curioso y él decía que en algún punto, no sé si leyó sobre ello o se lo recomendaron o algo, o era de una película o un libro X, pero él decía que había una cosa que era un como retreat de directores, de escritores, que era van a unas cabañitas en donde están escribiendo todo el día, a las 2 de la tarde les dejan comida fuera de su puerta para que no hagan nada, nadie los molesta, comen, siguen escribiendo y en la noche se juntan todos para hablar de lo que escribieron, ¿no? Y él decía, wow, qué padre, ¿no? Y qué increíble tener eso. Pero al final de cuentas, lo que decía, si estás esperando estas situaciones idílicas que te generen creatividad, no vas a hacer nada en tu vida, porque eso no pasa. Claro. Entonces, al revés, creo que tú tienes que tener esta mentalidad de decir, ¿cómo saco creatividad? De donde sea, en la situación que sea. Y eso tiene que, en verdad depende de la persona, ¿no? Para mí, una cosa que me gusta hacer, que parece estúpido, pero eso me ayuda, dices, cuando estás en el coche y no estás manejando, bueno, y si estás manejando también, es decir, pues en el coche no uso mi celular, no hago pendientes, no hago nada, solo te quedas porque yo siento que
por tener el celular y tantas cosas de distracción, entonces la gente no quiere estar aburrida. Entonces, en el momento que llegas al default de sacas, aunque solo estés haciendo esto, y a mí me pasa que digo, no, a ver, si literal me dejo estar aburrido, tal vez solo estoy aburrido y tal vez dices, eso está padre. Y piensas en cosas que después, de hecho, una obra de teatro que empecé a escribir con mi hermano pasó así, de que estaba así y fue de, qué chido. Y sale, y no es como una situación idílica de creación, es de, hay gente que le gusta meditar, hay gente que pues le gusta hacer ejercicio, lo que sea, pero entender que la creatividad sale de esos momentos, no de decir, voy a irme a guardar a... Eso está padre. Sí, permitirnos el asombro, ¿no? Sí, o sea, de todavía darnos la oportunidad de sorprendernos, ¿no? Con la rutina o con el día a día. Sí, o sea, porque de eso sale la creatividad y especialmente como actor de observar, de decir, qué padre. Siempre pasa, creo que muchos de los actores hacemos eso, de vemos a una persona curiosa y dices, qué buen personaje. ¿Sabes? De la observación, ustedes tienen que estar observando a todos, o sea, sí. Y algo le puedes robar a cualquier persona para muchos personajes, ¿no? Para algún personaje. Sí, qué diversión. Qué divertido. Sí. ¿Qué tanto crees tú como productor o como actor, lo que has visto, que influye el tema de que seas influencer o guapo o guapa o los actores naturales, por ejemplo, los que no estudiaron demasiado? Creo que, es una realidad que en muchos proyectos, como te decía, y no es algo con lo que yo no creo que esté bien eso, de que dicen, pues quiero gente con seguidores o quiero gente popular o lo que quieras. Eso es una realidad y desafortunadamente pasa. Espero que poco a poco vayamos cambiando eso. Pues siempre va a ser un factor, entonces, pues... ni pedo. Pero en ciertos personajes. En ciertos personajes. En el protagónico, por lo general, ¿eh? Sí, y en ciertos proyectos, en algunos no. O sea, depende. Participaciones especiales. Sí, hay unos que no. Como también hay en ciertas películas que, pues, por alguna razón dicen, quiero actores naturales. Y creo que manejado de una manera correcta es muy, muy padre. David Pablos lo hace excelente. En la cabeza de Joaquín Murrieta, Becky... es una actriz natural que nunca había actuado, hizo el casting, vio algo en ella David, entrenó mucho con Pati Ortiz. Y también físicamente le funcionaba cañón. Claro, y está espectacular. Ya sabes, no significa que todo el mundo puede actuar. No significa que pueda hacer otros proyectos tal vez no, constantemente. O tal vez sí. O sea, que como en general no a fuerza. Lo que sí es que tiene un gran talento, que pues tal vez no estudió, pero lo tiene, ¿no? Y igual, o sea, hay actores que estudiaron más que otros. O sea, yo no estuve en escuela de actuación tal cual, tomé cursos, pero, o sea, lo que voy con todo eso es que siempre van a estar estos factores. Creo que lo importante es lo que decía, es tú sentarte y tomarte en serio los castings y decir, pues, yo quiero hacer esto y divertirte. Y en verdad es que es loco porque sí es una carrera complicada porque es una carrera creativa, pero como toda carrera creativa también es un negocio. Y entonces a veces te quedas mucho en eso de, pues bueno, toda la realidad de, pues me tengo que quedar en un casting porque si no... ¿Y cómo voy a crear si no me dan la oportunidad? Exacto. Y cómo no, o sea, pensando que si solo fuera eso. Es que justo eso creo que es muy importante lo que acabas de decir, porque creo que hay mucha esa mentalidad de cuando me den la oportunidad, ahora voy a poder crear. Y dices, no, te están dando el casting, esa es tu oportunidad. Y por eso es muy importante eso, es decir, mientras yo haga un casting padre, que yo cree, que yo en verdad no digas de ahora ya cuando me dan el papel ahora le voy a meter creatividad y esfuerzo. No, hazlo en el casting. Claro. A veces es un poco tuyo ya. Sí, claro, a veces es un poco abrumador porque si tienes suerte te llegan muchos castings al mismo tiempo y estás como de pero si lo haces, entonces creo que te vas a divertir más, vas a aprender mucho más y al final de cuentas eso es lo que te da la oportunidad. Porque si
si te escogen va a ser porque vieron algo y hay veces, sí, hay veces que tienes la batalla perdida por X o Z, pero no importa, o sea, pasas a la siguiente y ya. Entonces creo que mientras como actor entiendas que el proceso de casting puede ser una oportunidad para aprender, para crecer como actor y para jugar, más que nada, pues tu mentalidad va a ser un poquito más, no tan estresado todo el tiempo, digamos, y pues sí, y creo que en verdad te da más oportunidades de llegar al proyecto. Exacto. Muy bien. Pues gracias. Pues ya estamos. Gracias. Gracias, De verdad gracias que- a ustedes. Qué buena plática, oye. Sí, da estuvo ganas muy de irnos padre. a echar un mezcal ahora. Bien, pues estás invitado, Pablo. Oye, sí, no, gracias. Muchas gracias. Ahora sí que esto es algo que les sirve muchísimo, porque no hay tantos espacios que nosotros también tenemos como referencia más, ahora sí que en otros idiomas o fuera de este país. Entonces, tener esta oportunidad, el de escucharte desde ese lugar, entrevistas tuyas tal vez muchas, pero dirigidas a la industria y que te conozcan desde ese lugar y al creativo y además cómo trabajas y eso, entonces es un regalo para Sí, muchos. No, y muchas crea gracias. inspiración también y, ¿no? Como poder encontrar diferentes lugares hacia dónde dirigirse en esta industria que no está fácil de entrar y no está fácil mantenerse, así que Totalmente. estos tips nos sirven mucho, incluso todos. nosotros aprendemos, así que mil gracias. No, gracias a ustedes por hacer esto. En verdad es algo muy, muy bonito y ojalá pues que ayude a la gente Sí, y vayamos sí. haciendo esto Creciendo, juntos. exacto, Sí. gracias. Chao, Gracias nos vemos a la todos próxima por semana. estar en Speak, nos vemos la próxima semana. Para más capítulos de Speak, encuéntranos en Spotify o en YouTube. Síguenos en Instagram en _PIC Network.